Buenas tardes, hermanos. Hoy nos encontramos con nuestro pastor de la iglesia Centro Cristiano de Alabanza y Restauración, Pastor Danger Buitrago. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Bueno, el motivo es hacerle una entrevista que nos ilustre el tiempo en asambleas en el que su merced lleva y su experiencia a través de todos estos años en las asambleas de Dios. Entonces, arranquemos con una de las preguntas: ¿qué nos lleva a tomar, o mejor, cómo decide ser pastor de las asambleas de Dios? Bueno, a ver, en mi historia con las asambleas de Dios, que remonto un poquito más atrás, permítanme hacer un pequeño recorderis de eso. Mis abuelos maternos tuvieron la oportunidad de ser parte de Templo Betel en el tiempo en el que se fundó, que fue la primera iglesia de Asambleas de Dios en Bogotá. Mi abuela llega a esa iglesia producto de que un tío, creo que es el tercero de los hombres, nació con un problema de hidrocefalia, es decir, su cabecita se empezó a llenar de agua y el bebé pues no tenía un desarrollo normal. En razón a eso, mi abuela no conocía al Señor, le dijeron que fuera a visitar a una bruja, y la bruja pues hizo una serie de cosas allí de lo que habitualmente hacen, pero finalmente pues por supuesto el niño no se sanó. La bruja le dice a mi abuela, le dice: aquí en el barrio hay una iglesia evangélica, vaya allá que allá le puedan ayudar. Y la dirección que le dio fue la iglesia de Asambleas de Dios. Ese domingo mi abuela llega a la iglesia, el niño estaba muy mal, ya el niño estaba ya en una condición pues digamos final, por decirlo de alguna manera, y en su desespero pues le dijo al pastor que hiciera algo por ella, que orara por el niño. El pastor le dijo: mujer, quédese para el servicio, escuche la palabra y al final hablamos. Ella efectivamente se quedó en el culto, y lo que dice mi abuela es que todo el culto estuvo llorando, todo el servicio estuvo llorando, porque pues parecía a lo que ella tuvo como experiencia, que todo lo que estaban hablando tenía que ver con ella. Finalmente hacen llamado para aceptar al Señor, ese día ella acepta al Señor, y al final pues ella le dice al pastor que ore por el niño. El pastor pues mientras está atendiendo a unas personas y demás, mi abuela dice que ella dejó el niño sobre la tarima en espera de que el pastor tuviera el momento para orar. Se dio el momento, oraron y así pasó. Le ofrecieron algo de tomar, mi abuela aceptó, y cuando notaron el niño que había quedado dormidito sobre la tarima, se despertó y empezó a caminar y a correr por todo el templo. Eso fue el milagro que digamos hizo posible que mi familia conociera de Dios a través de una iglesia de Asambleas de Dios. Incluso en uno de los, o en el libro mejor, que compila la hermana Judy Bartel, aparece una foto de mis abuelos, precisamente de esa época en la que se da comienzo a las asambleas de Dios en Colombia. Entonces quería hacer esa pequeña referencia para remontar que mi historia con asambleas no comienza cuando yo llego a una iglesia de asambleas o cuando yo acepto el llamado a servir, sino incluso desde antes creo yo que Dios tenía de alguna forma un propósito y un plan trazado, no solamente para llevarnos a sus pies, sino además para que hiciéramos parte de esta familia de Asambleas de Dios. Una pregunta que me surge es: ¿cómo se llaman sus abuelos? Patrocinio Arias y Carmen Moreno se llaman, porque todavía viven, están ya muy ancianos, son ya personas de 90 y tantos de años, pero todavía viven, y pues es un privilegio saber que el Señor usó de ellos para encaminarnos al Señor. Mi abuelo, tengo una fotografía de él que se bautizó en el río Tunjuelito, entonces yo le digo a mi abuelo que pues de ahí para acá esos pecados fueron los que ensuciaron el pero no es una bendición, y gracias a ellos por un lado, y por otro lado la historia paterna también tiene un tinte semejante, porque mis padres se casan en una iglesia cristiana siendo muy jóvenes, y yo soy presentado al Señor y dedicado al Señor desde muy niño. Entonces, ya entrando a la historia personal mía, mis comienzos en el cristianismo pues fue en la iglesia interamericana donde mis padres asistían. Fui presentado allí. Posteriormente, ya por cuestiones de desplazamiento geográfico, nos fuimos a
a vivir a otro sector y estuvimos congregados con la presbiteriana por algún tiempo. Llegando ya a la adolescencia, mis tías maternas asistían a la iglesia, a la misión carismática, en todo el auge del desarrollo de la iglesia en esa época. Y pues yo venía de una iglesia donde eran himnarios y banquitas de madera, y pues cuando me invitaron a la iglesia y ver tanto joven y música más moderna, pues eso me impactó, así que yo estuve asistiendo un tiempo a la misión carismática. Y pues fue en ese lapso de mi juventud, de mi adolescencia, en la que tuve la oportunidad de llegar a una iglesia de asambleas, porque pues tuve un año en el que estuve un poco apartado del Señor, y un pastor de las asambleas que trabajaba en ese entonces para Manantial de Vida Eterna, que se llama Leonel Valdespino, empezó a frecuentarme, a visitarme y a animarme para que volviera otra vez a la iglesia, para que volviera al Señor. Y fue así como yo entonces tuve la oportunidad de empezar a asistir a la iglesia que él pastoreaba en ese entonces, que era una sede de Manantial en Venecia, y ahí estuve por cerca de 12 años sirviendo al Señor. Allí me hice pastor asociado de la iglesia, que ya en su momento la tomó el pastor Enoch Cañas, que es el pastor actual incluso de esa iglesia, que entre otras ahora no sigue perteneciendo a las Asambleas de Dios, pero ya no es parte de Manantial. Y ya es posterior a eso que el Señor nos lleva a tomar la decisión de asumir el reto de iniciar una nueva obra aquí en Soacha. Iniciando esta obra aquí en Soacha, ¿cuánto tiempo lleva esta obra de Asambleas de Dios? Nosotros empezamos en el 2013, 10 años, 14, 15, 16, 17, 14 años tenemos. 14 años de estar aquí acá, en Soacha, sí, en Soacha. ¿Qué lo motiva a estar en Asambleas de Dios y no se quedó en la presbiteriana, una carismática? ¿Qué es ese motor? Bueno, realmente en la presbiteriana, pues como les contaba, fueron años apenas de niñez y no conocí, digamos, muchos aspectos de fondo de la presbiteriana. Ahora pues ya tengo un poco más de claridad sobre cómo es el manejo organizacional de la misión, lo mismo que de la carismática, pero aún así, conociendo otras misiones, pues una cosa que me llama bastante la atención es, digamos, la forma de gobierno de asambleas, y también, digamos, el tema de la proyección que tiene como tal la misión. Me parece muy, muy interesante lo que se ha hecho hasta ahora, el desarrollo que ha tenido, y pues el impacto además que se ha causado en el mundo en más de 200 y tantos de países que está Asamblea de Dios. Entonces, digamos que son como algunas de las tantas cosas que podría mencionarles yo, me animan a permanecer y a sentirme parte de la familia de Asamblea de Dios. O sea que lo que realmente motiva es el milagro que Dios hace en esa mujer en ese tiempo que llega con su hijo. Sí, volviendo a la historia de cómo fue la llegada de la familia al Señor a través de los abuelos, pues fue ese milagro, ¿no? Ese milagro. Y pues ya en el tema personal también fue otro milagro, precisamente el que hizo posible que yo diera el paso de asumir la responsabilidad pastoral, porque durante 12 años, mientras estuve como pastor asociado en asambleas, pues sí había recibido palabra de parte del Señor de un llamado muy específico a pastorear, pero yo no quería aceptar ese llamado. Pero fue precisamente en el nacimiento de mi primera hija donde pues se da también una coyuntura en la que mi hija y mi esposa están al borde de la muerte, y pues estando allí en esa situación, clamo al Señor y le digo: Señor, si tú sanas a mi esposa y a mi hija, yo te voy a servir como has pedido. Y pues imagínense, el Señor hace el milagro, sana a mi hija, sana a mi esposa, pues ¿qué quedaba? Nada, hay que servir y hay que cumplir con lo que me comprometí. Así que en ese caso también de parte mía, lo que impulsó la decisión final fue un milagro. Entonces creo que también en ese sentido la experiencia con Dios a partir de un milagro hace posible no solo que mi abuela, sino en este caso que este servidor ya de manera un poco más específica tomé la decisión de asumir el reto pastoral. Pastor, una experiencia, bueno, aparte de esa, porque esa es antes de que usted tome la decisión como pastor y bueno, se ponga la maleta,
Pero dentro de las asambleas, en todos estos años que usted lleva, ¿cuál ha sido la experiencia más impactante que ha tenido dentro de las asambleas? O este cambio a través de los años de las asambleas, ¿qué es lo que más lo ha, como que dice, wow, esto ha sido realmente impresionante? Pues bueno, precisamente el desarrollo de asambleas de Dios a lo largo de estos últimos años ha sido en torno precisamente a ese mover del Espíritu Santo, obrando milagros en las personas, y es, digamos, de alguna forma la manera como se ha certificado en las vidas de muchas familias, incluso la mía, el llamado y el... no solamente a salvación, sino el llamado también al servicio. Entonces creo que de alguna manera eso ha sido lo que a mi modo de ver ha impactado muy fuertemente, y es como el Espíritu Santo, porque no hay a quien más atribuirle eso sino al mismo Espíritu de Dios, ha traído un convencimiento a hogares y familias a partir de milagros como los que tal vez ahora hemos comentado, y tal vez mayores milagros en otros aspectos económicos, financieros, o, bueno, no sé, de otra índole, que han hecho, digamos, que las personas se afiancen en su fe y puedan empezar a caminar en pos de Cristo a partir de ese tipo de experiencias, que también era lo que sucedía en la iglesia primitiva, ¿no? Que de alguna manera los milagros certificaban lo que se predicaba, ¿no? Entonces no era simplemente una palabra inerte, muerta, sino una palabra viva, y creo que eso es lo que ha pasado en la Asamblea de Dios, que la palabra se hace vida, cobra vida en las personas, en los hogares, en las familias, y no solamente seguimos al crucificado, sino estamos siguiendo a aquel que resucitó, que vendrá por nosotros y que ha prometido que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y que veríamos cosas mayores incluso en este tiempo. Listo, compañeros, esta fue nuestra entrevista con un siervo de Asamblea de Dios. Dios los bendiga y les deseamos un feliz día. Sí, muchas gracias a todos, Dios los bendiga, y pues nosotros somos parte de eso. Amén, amén, amén. De todo lo que usted ha hecho dentro de Asambleas de Dios, y Esta es una nueva Él familia. es nuestro pastor y esto es una nueva familia. Muchas gracias.